Buenas tardes a todos, es un placer poder compartir con todos ustedes. Saludos al Perú, los amigos de Chile y obviamente nuestros amigos en Colombia. En el día de hoy tenemos el webinar de regeneración ósea guiada post-extracción dental, que ha sido un tema absolutamente importante en el desarrollo de nuestras clínicas. Vuelvo y les repito, mi nombre es Fernán López, soy un odontólogo rehabilitador, comparto una clínica con un rehabilitador también y mi señora que es periodoncista, y nuestra práctica no es distinta a la práctica que ustedes tienen cada uno en sus países o acá en Colombia. Vamos a empezar, no sin antes mencionar que las preguntas y respuestas van a ser al final a través del chat y tendremos un espacio que nos va a ayudar Sandra Morales a coordinar las preguntas y respuestas después de la presentación inicial. Regeneración ósea guiada post-extracción. ¿Cuál es nuestro nivel de evidencia? ¿Cuál es nuestro nivel de evidencia de los productos que nosotros utilizamos? ¿Qué es lo que nosotros estamos ofreciendo a nuestros pacientes? Esta pirámide que ustedes están viendo acá, pues nos indica la jerarquía de la evidencia. Y pueden ver claramente que las revisiones sistemáticas son las que más apoyo, las que más sustento y cimentación tienen cuando nosotros vamos a utilizar una metodología, cuando nosotros vamos a utilizar un producto. Y esa misma tendencia empieza a ser un poquitico más difícil cuando nos acercamos al sesgo, que es aquella opinión particular de un colega o de alguna propuesta en la cual la cantidad de casos clínicos de la que está hablando, pues bien puede ser un poco débil y nos vuelve paradigmáticos, porque hacer un caso bien hecho y hacer un caso bien hecho dos veces, muchas veces no nos constituye como una base fundamental importante para nosotros hacer tratamientos con mucha más predecibilidad y ser más efectivos. Nosotros en la actualidad estamos sufriendo la consulta por Internet. Esa consulta por Internet, pues todos ustedes muy bien saben, tenemos al doctor Google y los pacientes parecen que al consultar van a obtener todas sus respuestas consultando a Google. Y este es un ejemplo que yo les traigo para que posiblemente un paciente empiece a determinar que él es capaz de manejar un avión porque conoce los mandos que existen en el cockpit o en la cabina de mando. Pero estos pacientes que están muy pegados a este Google, yo diría y los invito a que los bajemos de ese avión diciéndole que si él aterrizaría en un avión en el cual Google lo está piloteando. ¿Qué quiero decir con esto? Con esto quiero decir que nosotros somos imprescindibles, que el diagnóstico nuestro es importante, es lo que somos, es lo que estudiamos y es para lo cual nos preparamos en la vida desde el punto de vista profesional. El nivel de evidencia, vuelvo y repito, nosotros utilizamos un buscador que se llama PubMed. En ese PubMed, como ustedes ven, hay una zona donde ustedes pueden colocar qué van a hacer. Ustedes pueden buscar las actividades que quieran encontrar en la literatura y ese buscador les va a entregar a ustedes una información suficiente de cuánto hay en la literatura de lo que ustedes van a hacer. Eso empieza a darles a ustedes una fortaleza y una seguridad terapéutica hacia el paciente, la cual es lo que el paciente está pidiendo y lo que está solicitando porque está generando un pago a nuestras consultas. Seguridad terapéutica para mí es lo más importante a generar antes de hablar de garantías de por vida y de situaciones que se asemejan a la constante y común relación comercial en la que se compra un producto y se da una garantía o se cambia. Nosotros no somos ese tipo de negocio. Nosotros somos un negocio de salud y tenemos que ofrecer seguridad terapéutica. Este artículo lo vamos a citar en este momento y va a ser muy importante para nuestras conclusiones finales. Y quiero referirme a que la conclusión de este artículo es que un producto, un sustituto óseo en odontología, el mejor documentado y actualmente aceptado como el gold standard, es un
hueso anorgánico, bovino, desmineralizado. Esta situación es particularmente importante a través de la presentación que yo les voy a dar. ¿Dónde empieza todo? Todo empieza en la extracción dental. La extracción dental, como lo describió Cardarópoli, tiene unos cambios histológicos importantes que debemos tener en cuenta. Cardarópoli nos dice que en la primera semana hay un coágulo, en el primer día hay un coágulo, perdón, en la segunda tenemos una matriz provisional y a los 30 días tenemos hueso reticulado. ¿Qué es ese hueso reticulado? Ese hueso reticulado es matriz osteoide que se está formando para que a los 60 días esa matriz osteoide que está en forma de lagunas y puntos, pues se dispone en forma laminar y por eso se llama hueso laminar. Y tiene una característica muy importante y es que esa zona ya tiene hierro, tiene fósforo, tiene calcio, entonces es consistente. De allí que yo a los 60 días histológicamente, si yo quiero tomar mi fisiodispenser y perforar esa zona con una fresa, pues voy a poder hacer carga y voy a poder colocar mi implante. Si yo espero 6 meses después de la extracción, yo voy a tener una matriz completamente madura. Voy a tener una situación absolutamente estable donde yo puedo colocar mi implante sin ningún problema. Los cambios histológicos también tienen que ir acompañados de los cambios dimensionales. Y los cambios dimensionales que suceden después de la extracción dental han sido altamente evidenciados. En este caso yo cito el grupo de Araujo y Linde, en el cual, como ustedes pueden ver, los cambios que ocurren a las 8 semanas en un beagle, en un perro beagle, en un laboratorio en el cual se hizo el estudio que yo les estoy mostrando. La línea de base superior muestra qué es lo que sucede y cuáles son los cambios desde la primera semana hasta la semana 8. Miren ustedes que a la semana 8 hay cambios. La altura de las crestas es distinta y tiene más incidencia la porción vestibular. La porción vestibular tiene cambios que son absolutamente importantes, porque si nosotros perdemos 2,2 milímetros en la porción vestibular, después de la extracción dental, vamos a tener complicaciones. Y no solamente complicaciones desde el punto de vista de estabilidad, sino que vamos a tener las peores complicaciones, que son las complicaciones estéticas, si estamos trabajando en el segmento anterosuperior. En un consenso de Osteology Foundation, presidido por el doctor Christoph Hemmerle, se dieron unos números, se dieron unos valores. ¿A qué es lo que sucede cuando usted hace una extracción y usted no utiliza o usted decide no tratar ese sitio con ningún sustituto óseo? Pues bien, si ustedes hacen una extracción y ustedes no van a tratar esa situación de ninguna manera, los cambios dimensionales van a estar representados de la siguiente manera. Verticalmente y hacia la zona vestibular, usted va a perder 1,24 milímetros. Y anteroposteriormente, usted va a perder 3,79 milímetros, casi 4 milímetros, porque usted decidió no tratar ese sitio. Y eso es particularmente importante que se sepa y que el paciente lo sepa, que el hecho de que haya habido una extracción, pues el hueso no sigue igual. El hueso tiene unas variaciones y tiene unas atrofias que para eso estamos nosotros, para corregirlas. Si ustedes tienen, como ustedes están viendo a la derecha, este molar, que inicialmente tiene 8 milímetros de altura y tiene 9,4 milímetros antero-posterior, pues esas dimensiones van a cambiar si usted no hace nada. Si usted a los 6 meses saca ese molar y ese molar usted regresa para colocar un implante, no va a encontrar las mismas dimensiones previas como cuando estaba la raíz. Y la razón de la clasificación de los defectos óseos, como ustedes lo están viendo aquí,
es que si hay una clasificación 0, 1, 2, 3, 4 y 5, según Benich y Hemerle, pues eso indica que hay cambios dimensionales, que tenemos que enfrentar una situación y que de acuerdo al grado de dificultad, pues Benich y Hemerle generaron una clasificación que la debemos usar antes de colocar nuestros implantes y por ende nuestras rehabilitaciones. Miren este clip que por cortesía del doctor Ronald Young podemos apreciar cómo era el alvéolo en presencia de la raíz y qué es lo que pasa si esa raíz sale de ese alvéolo y la cicatrización es espontánea. Los autores de la derecha confirman claramente que esos cambios dimensionales están y datan desde hace muchísimo tiempo. Miren a Piotrkowski y Masler en 1967, que ya anunciaba dichos cambios que la silueta que ustedes están viendo es de esta manera y a los 6 meses nos vamos a encontrar con esta situación. Aquel profesional que quiera colocar un implante en una posición tridimensional y que le quiera proveer a su protesista un escenario importante para desarrollar una corona estética, va a tener inconvenientes. Y va a tener inconvenientes, como ustedes están viendo allí, en la porción vestibular. Este es un caso nuestro. Miren, hemos extraído un diente, este es el día 1, y miren la tomografía de la derecha a las 8 semanas. Esa fina y delgada pared que nosotros pudimos dejar después de la extracción, ya a las 8 semanas ya no está. ¿Y esto qué nos indica? Nos indica que el hueso fascicular depende del diente. ¿Por qué depende del diente? Depende del diente porque esa fina pared que ustedes están viendo ahí en la imagen del medio depende de las fibras colágenas del ligamento periodontal. Y el ligamento periodontal, como todos sabemos, está en el diente. Cuando se va el diente, se va el ligamento periodontal, por ende, esa pared queda desprotegida y esto es lo que sucede. Los cambios dimensionales Schropp los demostró con gran información, anunciándonos que vamos a perder el 50% de los tejidos blandos y el 50% de los tejidos duros a los 6 meses. Si usted hace una extracción y usted no decide actuar, no decide enfrentar esa situación con un armamento que tenemos en la actualidad de comprobación clínica y elementos y biomateriales suficientes para enfrentar la extracción dental. ¿Cómo vamos a llegar a este sitio? Esto no lo podemos obtener de un día para otro. Esto requiere tiempo y los pacientes deben entender que las cicatrizaciones no son rápidas, ni son en un día. Nosotros, curiosamente, somos una profesión a la cual nos exigen un inmediatismo descomunal, pero yo no veo que a la medicina le hagan esa misma petición. Cuando alguien va al cardiólogo y el cardiólogo dice, usted debe quedarse 6 semanas en la casa, pues esa situación es invariable. Ustedes no pueden modificarla para mejorarla. Mientras que nosotros hacemos una cirugía y el paciente nos está pidiendo inmediatamente resultados. La cicatrización espontánea, ustedes van a ver que después de la extracción hay cambios. Miren los cambios que se suceden. Esos cambios hay que cuantificarlos, hay que determinarlos. Y es así como en el año 2004 viene un consenso a través de ITI. ITI desarrolló 4 grupos de trabajo para poder en ese entonces acabar con esas discusiones de cuándo se implanta después de extracción. El origen de todo ello no era más que el enfrentamiento entre Europa y los Estados Unidos, diciendo el uno lo coloca al momento de la extracción, el otro esperaba, y había otros escenarios intermedios en los cuales las discusiones tomaban un acaloramiento bastante importante
en los congresos mundiales. De manera que el consenso lo que hizo fue reunir a todas estas personas y estas personas tuvieron la tarea de validar 4 situaciones. Las 4 situaciones son las siguientes. Si usted en el día 1 hace la extracción dental y coloca su implante, se denomina implantación tipo 1 o implantación inmediata. Si usted hace la extracción y usted regresa a las 4 o a las 8 semanas, porque usted quiere tener tejidos blandos estables para poder hacer su cirugía, para poder levantar un colgajo y colocar su implante y sus biomateriales, se denomina implantación tipo 2 o implantación temprana. Si después de la extracción usted se toma entre 12 y 16 semanas porque quiere regresar a un escenario donde hay un hueso suficiente y estable para colocar su implante, se denomina tipo 3. Y si pasan los 6 meses después del día 1, se denomina tipo 4 y lo vamos a denominar implantación tardía. Y es cuando tenemos el tejido óseo completamente cicatrizado. Los cambios dimensionales aún, cuando nosotros colocamos implantes después de las extracciones, después de extracciones dentales, esos cambios dimensionales van a seguir siendo los mismos. El implante no me va a evitar a mí que los cambios dimensionales sean los mismos con y sin implante. Y esto es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta para implantación tipo 1. Implantación tipo 1, aquí les mostramos un caso cuando trabajábamos en una fundación, hace más o menos unos 15 años, y en ese entonces la invitación era hecha por el doctor Richard Lazara, quien nos decía, vayan, saquen sus raíces y ustedes pueden colocar su implante y concomitantemente ustedes pueden colocar un provisional. Ese provisional, según el racional de la operación, nos decía que nos ayudaba a mantener las papilas, nos ayudaba a mantener los contornos, y eso fue lo que hicimos. Y este es un caso donde lo pudimos hacer según la directriz del doctor Richard Lazara en ese entonces y su grupo, y esto es lo que tenemos a los 2 años. Sin embargo, a los 2 años tomamos una tomografía y miren ustedes, visiblemente no tenemos pared vestibular. Colocar un seno injerto en ese gap, colocar un seno injerto en esa porción cuando yo quiero colocar mi implante, compensar esa distancia que hay entre el implante y lo que queda del alvéolo es un ejercicio que desarrolló el grupo de Mariano Sanz en conjunto con Linda y colaboradores, y en este ensayo clínico aleatorizado nos muestra qué es lo que debemos hacer en implantación tipo 1 en la actualidad y quiero mostrárselos. Tipo 1, este es un caso de un lateral en conjunto con mi protesista. Este lateral lo sacamos de la mejor manera posible sin afectar las paredes. Acuérdense que mientras nosotros queramos hacer implantación tipo 1, mi recomendación es que haya pared. Respeto a aquellos profesionales que lo hagan sin pared. Es otra instancia que también es viable, pero nosotros queremos ser un poco más conservadores y lo que hacemos es colocar el implante, ojalá en una posición lo más lingual posible. Ese gap y esa distancia que ustedes están viendo entre la imagen de la izquierda y la que sigue hacia la derecha, ahí estamos viendo cómo nosotros tratamos ese espacio. Y en ese espacio lo que nosotros hacemos es colocar un seno injerto. ¿Por qué vamos a colocar un seno injerto? Porque ese seno injerto nos va a dar a nosotros la posibilidad de que allí se compense y se vuelva a formar cortical. Y que esa cortical y ese nuevo hueso que se forma allí, pues nos va a manejar y nos va a mantener
los tejidos alrededor del implante que son tan importantes al momento de la rehabilitación. Es así como el día 1 ustedes pueden ver la operación y estamos basados en el artículo de Araujo y Linde, quien dice y concluye que la instalación de un senoinjerto en el gap vestibular modifica positivamente el patrón de cicatrización de los tejidos duros en la porción bucal. Entonces eso fue lo que hicimos. A los 4 meses mi protesista lo que hace es empezar su parte de laboratorio y protésica, envía a hacer un pilar de CAD/CAM, termina su corona, se cementa y aquí tenemos cómo desde el día 1 hasta los 5 años ustedes pueden observar un resultado decente y el paciente con toda seguridad está contento. Miren que ya tenemos cortical. Tenemos una zona estable alrededor de la porción vestibular, que tanto importa cuando estamos trabajando en el segmento anterosuperior. Miren el día 1, desde que estaba la raíz presente, y miren a los 5 años. Este es un resultado decente, como lo vuelvo y lo repito, y el paciente está absolutamente cómodo con lo que hicimos. Porque ustedes tienen que pensar que los pacientes tienen que tener satisfacción. Cuando nosotros tenemos complicaciones con tratamientos, muy a pesar de que nosotros los podemos resolver, el paciente no queda con una satisfacción. Agradece y da por sentado que nosotros tenemos que terminar el trabajo de una manera correcta, pero no queda satisfecho. Y eso es lo que debemos buscar nosotros siempre y sobre todo, repito, en el segmento anterosuperior. En el pasado, muchos de nosotros teníamos y aún tenemos muchas formas subjetivas y paradigmáticas de ver la profesión. En el pasado yo recuerdo, y si yo me estoy remitiendo más o menos hace unos 15 años, había una gran discusión de qué era lo que pasaba con lo que íbamos a regenerar. Había un grupo importante y numeroso que decía que era mejor colocar los implantes en tejido, en hueso nativo. Y nosotros, cuando empezamos esta aventura de la regeneración ósea, pues nos quedábamos muy cortos al responder si eso era cierto o no, porque cuando uno empieza con una metodología, uno no sabe qué es lo que va a suceder. Entonces nosotros no teníamos cómo responder. Si ese nuevo hueso que nosotros formábamos con biomateriales, pues era predecible y era viable. Entonces las discusiones siempre, de alguna manera, se recostaban más desde el punto de vista académico hacia que tenían razón. Es mejor colocar un implante en hueso nativo, pero resulta que nosotros no siempre tenemos hueso nativo suficiente para colocar el implante y esa es la razón por la cual nosotros tenemos que regenerar. Este estudio de Tara Agalú y Peter Moy revisa 5.128 implantes entre 12 y 102 meses de seguimiento y le da un resultado de supervivencia del 95.6% en aquel grupo que se regeneró con un senoinjerto. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros somos exitosos, que nosotros somos, a través de nuestra metodología, le podemos dar al paciente una seguridad de éxito porque estamos absolutamente convencidos de que funciona y la ciencia y la literatura nos lo comprueba a través de los estudios. Entonces, de decisiones de ese tipo, que hoy en día ya no discutimos más, estamos de acuerdo en que los tejidos regenerados en la actualidad y con el tiempo que tenemos han sido importantes para nosotros desarrollar nuestra técnica. El segmento anterosuperior, crítico, absolutamente incidente en nuestras consultas. Es un reto permanente, un central. Es un reto permanente el segmento anterosuperior y en personas jóvenes y en mujeres. Tipo 2 pretende, y el consenso lo dice, si ustedes van a trabajar en implantación en el segmento anterosuperior tendiente
a obtener estética, por favor hagan tipo 2. Y tipo 2 es que usted va a sacar el diente, espera de 4 a 8 semanas, usted no hace absolutamente nada y regresa a las 8 semanas. ¿Y usted a las 8 semanas a qué regresa? Va a regresar a tener un escenario como el que ustedes están viendo a la izquierda, donde ustedes van a poder hacer una incisión, van a poder levantar un colgajo y van a poder manejar los defectos que ustedes están viendo en las dos figuras siguientes. Se levanta un colgajo, sabemos que hay una dehiscencia, sabemos que hay un tejido de granulación, retiramos ese tejido de granulación y establecemos un protocolo como cualquiera de ustedes en sus consultas, el implante que ustedes estén manejando. Lo importante es colocar el implante en una posición tridimensional, en una posición donde el objetivo sea un diente, sea la prótesis de mi colega, no la capacidad técnica o quirúrgica que yo tenga para utilizar biomateriales o perforar hueso. Esa parte no es tan importante. De alguna manera es subjetiva. Lo objetivo y por lo que el paciente va a ir a pagar es por su corona. Una vez el implante instalado, debe complacer, debe llenar todas las expectativas protésicas. Y por eso en la parte quirúrgica es tan importante tener el máximo de ayudas para que esto suceda. Las atrofias que nos quedan después las podemos compensar con hueso autólogo sobre el implante. Ese hueso autólogo lo traemos de la espina nasal en este caso. Y encima de ese hueso autólogo vamos a colocar un seno injerto. Ese seno injerto nos ayuda a mantener esa porción vestibular, nos ayuda a que haya una neoformación ósea. Y después de la colocación del seno injerto, indeclinablemente debemos utilizar una membrana. ¿Por qué tenemos que utilizar una membrana? Porque esa membrana nos va a impedir que el tejido epitelial vaya a entrar en esa zona en la cual yo estoy queriendo construir una estructura, queriendo construir una zona que sea convexa para que los tejidos periodontales se alojen allí de manera correcta y el diente que vaya a realizar nuestro protesista se vea lo más natural posible. Esta es la finalización del día 1, donde hemos colocado el implante, hemos colocado el seno injerto, hemos colocado la membrana y suturamos. Resumen del día 1 desde el punto de vista radiográfico. Y esto es lo que tenemos a los 4 meses. En este caso decidimos hacer un punch y empieza el protesista a conformar unos tejidos a través de un temporal. Un temporal que empieza a dictarle al protesista, a mi compañero, cuando él quiere tomar la impresión, 1, de acuerdo a la cicatrización que tiene alrededor, y 2, de acuerdo a la forma que él está viendo que le está dando a esa zona para que ese central sea lo más parecido al diente vecino. Y eso solamente lo dicta el temporal, porque ya en esta fase ya no hay más cirugías. Créanme que los pacientes ya no quieren más cirugías después de empezar como empezamos con este paciente, que no ha sido hasta este momento algo muy, muy agradable para él, porque lo hemos tenido que intervenir por lo menos 2 veces. Egon Iwi dice, como los tejidos alrededor de los implantes no tienen fibras colágenas, no tienen fibras de Sharpie, lo que él sugiere es que ustedes dejen su temporal por lo menos unos 6 meses antes de tomar la impresión definitiva. Yo entiendo, y lo entiendo por mi colega, que esperar 6 meses pues es una condición difícil, porque él también quiere ganar dinero y yo ya gané dinero. Entonces, esta solicitud que hace Egon Iwi, por favor ténganla en cuenta, porque el racional que él pide es el siguiente. Como no hay fibras colágenas, esperemos 6 meses a que ese tejido conectivo sea lo suficientemente grueso y al ser grueso va a ser mucho más estable para la parte estética, para la higiene y también para la unión de la corona
con ese implante que yace allí desde algún tiempo. Ese es el racional. Pero si ustedes me dicen que lo hacen antes, también están en una línea, en una conducta de tratamiento correcta. Cuando el protesista determina, hace su tratamiento, su toma de impresión, el laboratorio hará lo que tiene que hacer, en este caso un pilar de circonio, el laboratorio envía la corona y esta es la corona definitiva. Al mes 6 estamos entregando a este paciente ya listo para hacer un control posterior. El paciente tiene que saber de su higiene, tiene que saber de sus controles, porque para mantener esto nosotros lo tenemos que ver. Esto es como llegó el paciente. Esto es como terminamos el paciente. Esto es a los 6 meses de control. Esto es al año. Esto es a los 2 años. Aquí tenemos otra figura de 3 años. Y esto es a los 4 años. Entonces ustedes me van a preguntar, ¿qué pasó aquí? El paciente regresa a la consulta y me pregunta, doctor Fernandiego, este espacio negro, ¿por qué? Entonces yo le digo, esa situación usted se la debe preguntar a su ortodoncista, porque aquí en este consultorio no le dijimos que se hiciera ortodoncia. Y menos usted me anunció a mí que usted iba para un tratamiento de ortodoncia en el cual él me manifestó que la ortodoncia tenía como objetivo desrotar unos molares. A los 5 años el paciente todavía tenía ortodoncia, pero nuestro implante seguía bien, afortunadamente. Y a los 6 años el paciente termina su ortodoncia, hacemos un nuevo control y vemos que las estructuras alrededor están bien y de una manera estable. Ese es el resumen de radiografías periapicales entre el día 1 y el año 6. Miren la estabilidad del hueso. Y este es el esquema con las tomografías desde el día 1 hasta el año 6. Por favor, comparemos el día 1 con el año 6. A los 6 años tenemos una cortical, tenemos una estabilidad alrededor del implante y tenemos una situación bastante cómoda. Tipo 3. Tipo 3 está indicado en molares, es lo que recomienda el doctor Busser en Berna y su grupo de trabajo con el protesista Belzer. Esta es una situación donde vamos a retirar este molar que está causando problemas, estos dos molares. La razón es más que obvia. Lo que hacemos es que hacemos la extracción. Las paredes deben estar intactas, obviamente, y Belzer nos dice que debe haber una distancia entre paredes de 8 milímetros para poder emplear la modalidad de tipo 3, que vuelvo y repito, hacemos la extracción y vamos a regresar entre las 12 y 16 semanas. Repetimos las indicaciones de tipo 3, hay que hacerlo solamente en zona mandibular. En la mayoría de los casos las paredes tienen que estar intactas y Busser dice que no necesitamos sustitutos óseos. A las 16 semanas tenemos hueso nuevo y no hay muchos cambios significativos dimensionales para la colocación de implantes. Sabemos que hay un tejido de granulación cuando regresemos y vamos a ver cuál es la conducta que nosotros hacemos de manera clínica. Colocamos un apósito quirúrgico, no es necesario si ustedes no lo quieren colocar. Tratamos de hacer un afronte primario y esto es lo que tenemos desde el día 1 hasta la semana 16. A la semana 16 nosotros regresamos y efectivamente, como dice la indicación, tenemos un tejido óseo estable, tenemos hueso firme, algunas porciones de tejido de granulación que no van a impedir en ningún momento la colocación del implante. Colocamos los implantes. Esta es la semana 18, esta es la semana 20 y hacemos un control a las 36 semanas donde ya el paciente puede hacerse su tratamiento.
Esta es la situación preoperatoria, para que ustedes tengan un recorrido desde el punto de vista radiográfico. Este es a las 12 semanas. La cicatrización va en un orden consecuente a lo que nos dice la literatura y lo que nos dice el consenso. Y a las 16 semanas, pues miren, ustedes están viendo que cualquiera de nosotros pues tiene una absoluta intención de colocar un implante allí sin ningún problema. Y efectivamente eso es lo que hacemos. Instalamos los implantes a las 16 semanas. A las 20 semanas, pues miramos esta radiografía y ninguno de nosotros en esta sala de hoy, en ninguno de los países que estamos hablando, pues tendríamos algún inconveniente, ni problemas, ni quejas. Sin embargo, a las 36 semanas, miren lo que sucede. ¿Qué pasó? Estos implantes no han sido ni siquiera cargados. ¿Qué es lo que sucede y qué pasó con esos sitios donde hicimos las extracciones? Miren los cortes en las tomografías. La pared vestibular está empezando a ser comprometida. Entonces, si yo me voy a tipo 3, el organismo sigue comportándose como si fuera una extracción espontánea en términos de sus cambios dimensionales. En este caso, con la presencia de 2 implantes. Sin embargo, el profesor Busser dice que ese es el tratamiento de elección para molares y él lo denomina que es predecible. Yo discrepo un poco de ello, pues por casos que hemos hecho, y este es uno de ellos. Miren, el día 1, 12 semanas, 16 semanas, pero a las 36 semanas yo tengo esto. ¿Y qué quiere decir esto? Esto es la invitación, después de que mi rehabilitador haga las coronas, a una mucositis. Y esto es casi que la invitación también a una periimplantitis. Y señores, si ustedes han colocado implantes y no han experimentado lo que les estoy mostrando en este momento, pues les digo que bienvenidos a la jungla. Porque esto es lo que nos va a suceder cuando nosotros no tenemos muchas consideraciones que actualmente sabemos que debemos seguir. Tenemos periimplantitis, tenemos mucositis y miren las situaciones a las que nos tenemos que enfrentar porque tenemos que modificar los protocolos previos y mejorarlos. El tipo 4, pues es una situación absolutamente cómoda. Ustedes van a abrir sus colgajos, van a encontrar un hueso absolutamente sano, colocan el implante y hacen sus coronas. En este caso, con mi protesista colocamos el implante en el día 1, lo cargamos a las 2 semanas porque la superficie es hidrofílica. Este es un control a los 3 meses y aquí tenemos un control a 1 año donde vemos un resultado absolutamente estable. Implantación tipo 4 es muy común. Muchas veces en implantación tipo 4, pues no tenemos un escenario muy óptimo o muy cómodo. Y es aquel escenario donde hay una atrofia, donde después de nosotros levantar nuestros colgajos, pues existe la posibilidad de colocar el implante, pero debemos compensar los sitios alrededor o la atrofia alrededor. En este caso lo hicimos con una combinación de hueso autólogo, con BioOs y BioGuide. Y esta, como es una superficie hidrofóbica, pues no esperamos 2 meses, sino que nos llevamos a 4 meses antes de poder el protesista hacer su tratamiento definitivo, que es la corona. Esto es lo que viene del laboratorio. Y así es como se termina el paciente al mes 6. Día 1 de la cementación. Controla 1 año. Y aquí ustedes pueden ver cómo a los 2 años tenemos una situación absolutamente cómoda y clínicamente estable. Comparación clínica y radiográfica de los implantes colocados con y sin regeneración ósea guiada, resultados a 15 años.
No hay diferencias significativas entre implantes colocados en tejido óseo nativo versus los sitios regenerados. Y esta es una conclusión de una revisión sistemática de la literatura con un índice de supervivencia a los 15 años. De manera que nosotros les podemos decir a los pacientes que muy bueno colocar implantes en su hueso nativo, pero también le podemos decir que vamos a ser exitosos cuando nosotros regeneramos ese hueso que le está haciendo falta y poder colocar implantes. Preservación de reborde alveolar es la última franja de la presentación, donde lo que pretende la preservación de reborde alveolar es, como su nombre lo indica, mantener la estructura, y nos vamos a basar en una revisión sistemática de Martín y el profesor Mariano Sanz. Martín es su hijo, y este es el protocolo de preservación después de una revisión sistemática en Osteology Foundation que les podemos presentar. Un central, hacemos la extracción la hacemos lo más atraumático posible. Vamos a colocar una membrana para cubrir la entrada del alvéolo. Instalamos el seno injerto, en este caso es BIOS, como ustedes están viendo allí, y la membrana BioGuide lo que vamos a hacer es cubrirla y suturamos. Esto es lo que tenemos a la primera semana, al mes, y a los 4 meses regresamos para poder colocar o instalar nuestro implante. Observamos que hay una disposición ósea y un volumen bastante adecuado, bastante cómodo. Instalamos nuestro implante y cerramos parcialmente el tejido. ¿Qué clase de histología vemos allí cuando nosotros sacamos ese trépano, ese fragmento de hueso regenerado? Vamos a ver, como en toda histología, se va a ver hueso nuevo, se va a ver tejido fibroso y se va a ver partículas de BIOS. Esto es lo que hace una histomorfometría. Nosotros enviamos el trépano a un laboratorio. Lucho ha sido un compañero nuestro de carrera, de profesión, él es patólogo, y fuera de que nos va a dar un resultado, nos toma fotos. En esas fotografías ustedes pueden ver un vaso sanguíneo, ustedes pueden ver osteocitos, hueso nuevo, neoformado, y muy posiblemente en la parte externa ahí vamos a encontrar algo de osteoclastos, pero yo no podría definirlos con tanta certeza como lo puede hacer Lucho. Pero la lectura de él es hueso normal, material eosinófilo sin la presencia de células gigantes multinucleadas. Y nótese que yo en la muestra solamente le digo, es una muestra de maxilar superior. Yo no le digo que ese tejido fue tratado. Y él encuentra en ese análisis que ese material eosinófilo que está allí presente, él no sabe qué es, pero que no le reviste ningún peligro al cuerpo. Este es un estudio comparativo donde se analiza BIOS con 2 aloinjertos bastante conocidos en el medio, y la conclusión de ese estudio es que el hueso bovino deproteinizado BIOS demostró tener un efecto osteoconductor mayor que los sustitutos óseos comparados en este estudio, produciendo una estructura ósea más rígida antes de la instalación de implantes. Y esta conclusión es lo que nos invita a poder utilizar un biomaterial seguro, un biomaterial predecible para colocar nuestros implantes y que tengan una duración o un largo plazo que tanto se necesita para el paciente. Estos estudios en mi país han sido corroborados por 2 grupos de 2 universidades prestantes, como son la Javeriana y la Universidad Nacional. En la Javeriana, el doctor Andrés Felipe Vieira, quien es nuestro presidente de la Federación de Periodoncia, nos dice que a los 6 meses, 34% de hueso compacto se ha formado en el grupo que se trató con seno injerto, y Pipe Vieira hizo esta labor en seno maxilar. Carlos Serrano, en la Universidad Nacional, concluye que después de 4 meses, el BIOS impidió significativamente la pérdida de altura y anchura del reborde alveolar en un periodo de tiempo corto, puesto que 4 meses es un periodo bastante corto.
La densidad ósea que ustedes van a obtener a los 4 meses después de haber injertado con BIOS es alta. Y eso es lo que nos invita, y tengan toda la seguridad que vamos a colocar implantes de una manera estable, porque eso es una condición sine qua non para que nosotros seamos exitosos y que el implante funcione. Tiene que haber estabilidad primaria inicial, y aquellos que hacen la parte quirúrgica tienen que sentir que están haciendo unas osteotomías en sitios absolutamente firmes, porque eso reviste de firmeza, de tacto. Uno tiene que quedar cómodo después de la colocación del implante. Mucho se ha hablado, mucho se ha dicho de que si el BIOS se reabsorbe o no. Esta pregunta fue realizada al profesor Araujo, al profesor Linde, y ellos dicen que el BIOS no se reabsorbe. Esa figura que ustedes están viendo a la izquierda es una partícula de BIOS completamente rodeada de hueso. Y el hecho de que esté rodeada de hueso y que no se reabsorba es benéfico, de acuerdo a la siguiente conclusión. Las partículas de BIOS no se reabsorben rápidamente, crece hueso nuevo alrededor y favorecen el mantenimiento del volumen obtenido. ¿De cuál volumen obtenido estamos hablando? De ese volumen que hay por debajo de los tejidos blandos, que hacen que los tejidos blandos se mantengan. Esa figura que ustedes están viendo en el medio es una zona que ha sido regenerada con BIOS y que mantiene las estructuras, como ustedes están viendo a la izquierda, de una manera armónica, de una manera convexa, y como los pacientes quieren que queden sus dientes, lo más cercano posible a sus dientes naturales. Entonces, favorecer el mantenimiento del volumen obtenido es una condición muy, muy ventajosa cuando ustedes utilizan BIOS. En el estudio clásico de Araujo y Linde, ustedes ya lo saben, ustedes hacen una extracción. Cuando ustedes no tienen la precaución de utilizar un sustituto óseo, esta es la forma como queda la cresta alveolar, y cuando ustedes utilizan sustituto óseo, esta es la forma como queda la cresta. Una forma donde vamos a estar mucho más tranquilos para colocar implantes. Si ustedes quieren ver histológicamente cómo está compuesto esa porción superficial, es supremamente estable. Las zonas azules son BIOS, y miren ustedes que alrededor de BIOS hay hueso, porque las zonas granate o rojas son hueso. Y mire que cada partícula de BIOS está envuelta en hueso, y eso quiere decir que la porción superficial es estable, ese reborde, y sobre todo en la porción hacia la parte vestibular es absolutamente estable. Lo cual nos invita a concluir que usted puede colocar un implante más cómodo en una zona amplia, en un reborde que sea conservado, en un reborde donde usted puede utilizar dimensiones de implantes varias, mientras que si usted va a colocar un implante donde no hizo una preservación de reborde alveolar, pues va a tener problemas. Vamos a ser más predecibles donde colocamos un implante completamente rodeado de hueso, y vamos a tener problemas y vamos a invitar a la periimplantitis cuando colocamos un implante y dejamos unas porciones expuestas del implante, puesto que las condiciones del hueso no nos lo permiten. Y aún así, pues nosotros los colocamos, pero estamos llamando a la periimplantitis, estamos llamando a la mucositis, porque el comportamiento de los tejidos blandos en esa zona no va a ser normal, va a ser anormal, porque allí se va a retener placa bacteriana y vamos a tener retracciones. A los 7 meses empezamos a terminar el caso que les mostré. Colocamos el tornillo de cicatrización, el protesista elige su pilar, hace su corona, ese es el día 0, el día 9, a 1 año, 2 años, 4 años y 5 años. Tenemos una situación absolutamente estable y cómoda, y el paciente está contento. Tenemos otro caso de una paciente venezolana, en la cual presenta esta condición.
Y lo que vamos a hacer con esta situación es que vamos a hacer la extracción. Vamos a utilizar BIOS colágeno, que es BIOS no en partículas, sino en un colágeno al 10%, y nos permite colocar el implante de una manera, el biomaterial de una manera muy cómoda. La entrada del alvéolo no la vamos a cubrir con BioGuide, que es la membrana de colágeno convencional, sino que la vamos a cubrir con una matriz tridimensional de colágeno que se llama Mucograft Seal. Esta matriz va a estar allí presente de manera cómoda, se reabsorbe en unos 12 semanas, y la particularidad que tienen las matrices tridimensionales es que se convierten en las células que tienen en la parte vecina. Si tenemos encía firme, esa matriz en su porción central se va a convertir en encía firme, y si por alguna razón yo coloco la matriz en mucosa, pues se me convierte en mucosa. Pero para este caso en particular lo que queremos es que se nos convierta en mucosa firme. Para poder regresar al mes 4, colocar nuestro implante, miren la tomografía como nos muestra lo que se ha regenerado. Colocamos el implante, volvemos a instalar los temporales, ya esperamos hasta los 7 meses para terminar la parte protésica. Esta es la parte protésica a los 9 meses cuando se termina el caso, y este es el seguimiento a 1 año. Miren, desde el día 1, la formación que obtuvimos cuando realizamos el procedimiento de preservación alveolar, y este es el control a 1 año. Entonces, aquí hemos podido ver cómo el artículo que mencionamos al principio lo hemos validado a través de las diferentes etapas que nos invita el consenso de ITI. Hemos utilizado biomateriales en la gran mayoría de las etapas mencionadas, y vemos cómo se constituye que el uso de un biomaterial, en este caso un sustituto óseo de origen bovino, se ha constituido como el gold estándar desde hace más o menos unos 3 años en la regeneración alrededor de implantes. Las conclusiones que yo les traigo son las siguientes, de acuerdo al expertismo, de acuerdo a la técnica. Tipo 1 requiere de un expertismo alto, porque hay que estar con su protesista, hay que saber colocar muy bien el implante. Estamos trabajando a ciegas porque estamos trabajando por el alvéolo. Hoy en día tenemos CAD/CAM y guías que nos van a hacer el procedimiento mucho más cómodo, pero seguimos teniendo algún margen importante a considerar. Tipo 2, hay que saber abrir colgajos, hay que entender la técnica, hay que mirar cómo nos cicatrizan a cada uno de nosotros la modalidad, porque a mí no me cicatriza igual que a otra persona por alguna razón. El tipo 3 es de alguna manera cómoda, no es un expertismo tan alto. Y el tipo 4, pues realmente solamente abrimos el tejido y visualizamos y colocamos el implante. Con respecto a preservación alveolar, no hay procedimiento más simple dentro de todos los que yo les he mencionado que hacer una extracción y utilizar un biomaterial correcto, en este caso un senoinjerto tipo BIOS en esa zona. Después de la extracción, esa es una operatividad que no reviste ninguna dificultad extrema. Eso es algo que lo hacemos casi que desde la universidad. Y como conclusiones finales quiero decirles lo siguiente. Hemos hablado de T1, T2, T3 y T4 dentro de un rango más o menos antes de la colocación de implantes de 6 meses. Debemos considerar qué es lo que sucede con el contorno óseo. Ustedes pueden ver que el contorno óseo en T1 lo tenemos, pero el relleno óseo en T1 no existe. Y los tejidos blandos se van en T1 o al primer mes, para ser más claros cronológicamente, pero que los tejidos blandos se recuperan muy fácil. Mientras que tenemos que esperar que los contornos y el relleno óseo cambien, como ustedes están viendo en la gráfica.
Entonces resulta que yo tengo una práctica donde yo solamente quiero colocar implantes y eso es lo único que yo hago. Las conclusiones son las siguientes. Usted tiene 2 momentos para colocar el implante, en T1 y en T2. Ahí usted puede colocar el implante. Aquellos casos que pasen de T1 y T2, que no tengan las indicaciones para implantación inmediata e implantación temprana, debido a que los cambios dimensionales son tan impredecibles, la propuesta es que ustedes hagan preservación de reborde alveolar. En este estudio último de Jan Linde, quiero concluir mi presentación, antes de pasar a las preguntas, diciendo lo siguiente. La instalación de un injerto BIOS en alvéolos de extracción reciente previene el colapso de las paredes del alvéolo y favorece la instalación de los implantes. Muchas gracias. Vamos a pasar a las preguntas a través del chat y dejo a nuestro coanfitrión, nuestra coanfitrión que es Sandra Molares y Hamilton, para que ustedes hagan las preguntas a través de preguntas y respuestas y yo con mucho gusto se las voy a contestar. Doctor Fernán, por favor, entonces si quiere puede encender el video. Tenemos aquí las preguntas en el botón, 12 preguntas. Sí, aquí las estoy viendo. Primera pregunta, ¿qué tipo de semi-injerto utiliza para llenar el gap cortical o medular? ¿Qué tamaño de partícula recomienda? Nosotros utilizamos BIOS medular. BIOS es esponjoso y el tamaño de la partícula es pequeña, es entre 0.25 y 1. Es una pregunta del doctor Andrés Castro. Rubén Durango pregunta, doctor, buena tarde, tengo entendido que los semi-injertos sirven para ganar volumen, pero este tipo de biomaterial no se remodela, por lo cual no se convierte en hueso nativo. En ese caso, ¿no sería mejor manejar un biomaterial como un aloinjerto? Rubén, yo no puedo responder a esa pregunta porque yo no utilizo hueso de cadáver. Y el racional que tú propones allí tiene amplia validez, pero vuelvo y te digo, no soy capaz de contestar una situación que no hago. Nosotros no utilizamos, en algunos casos, o queremos no utilizar hueso de cadáver por su reabsorción, Rubén. Eso es fundamentalmente lo que te puedo contestar. José Carlos Quesada, los injertos que utiliza los mezcla con suero fisiológico o con PRF, modificar su supervivencia o éxitos, utilizar uno o no el otro. José Carlos, no utilizamos más que sangre o una solución salina, no utilizamos PRF. José Carlos vuelve y pregunta, ¿siempre se debe realizar la sutura de manera hermética en casos de implantes inmediatos, posexodoncia más semi-injerto en molares cuyo alvéolo es amplio? ¿Cómo realizar la sutura? ¿Ganaría más tejido por vestibular o palatino o dejaría parcialmente abierto? José Carlos, una de las grandes ventajas de BIOS y la membrana, sobre todo la membrana, no el BIOS, es que tú la puedes dejar expuesta, sobre todo en aquellos casos inferiores donde la cicatrización por primera intención es tan difícil, excepto que usted libere colgajos. Y si va a liberar, libérelo a expensas de la porción vestibular. Marco Silva, doctor, ¿el tornillo de cicatrización se puede dejar siempre así? ¿Quede bajo regeneración o solo en implantación tipo 4? Marco, yo te invito a que hagamos más implantes que terminan en tejidos o los denominados implantes
¿cómo se llama? Tissue level implants. Esos son los implantes que yo lo invito a que usted coloque en la región postero superior y postero inferior. En la región anterior sí debemos realizar implantes óseos, debemos dejarlos sumergidos, porque después vamos a tener que hacer un pequeño recontorneo de pronto óseo, pero más que todo que nos dé una situación periodontal y un perfil de emergencia mucho mejor. José Bustamante, no es menos esperar más tiempo en la cicatrización del hueso alveolar en zona posterior a la espera de colocar implante para tener un mejor pronóstico en el implante colocado. José, no la entiendo. Si quieres la puedes reformular y te la contesto, pero no entiendo lo que me dices. Roberto Muñoz, al regenerar una dehiscencia vestibular post-extracción con BIOS, ¿es indispensable que lo anteceda una capa de injerto autólogo? Roberto, la respuesta es no. El hueso autólogo en sitios post-extracción se muere. No tiene quien lo alimente, nadie, y se necrosa fácilmente. No necesitas hueso autólogo en esa zona, está altamente demostrado. Oscar Larrota, un diente con lesión periapical crónica, situación muy común, y nos indica exodoncia e implantación del tornillo. ¿Qué protocolo sugiere? ¿Cuál sería el protocolo en la periodontitis crónica supurativa y refractaria? Excelente presentación. Gracias, Oscar. Oscar, nosotros somos conservadores. Si tenemos una lesión periapical, lo que hacemos es preservamos el reborde, luego de limpiar bien la zona y colocamos el implante. Y con respecto a la parte periodontal, no siendo yo periodoncista, pero estoy al lado de mi señora, tratamos primero la enfermedad periodontal. Muchas de las bolsas periodontales que nosotros tratamos las hacemos con BIOS, con el uso de algunas membranas que podemos reconformar. Espero que eso conteste tu pregunta. Si no es lo que estás esperando, me puedes escribir al correo de manera privada y yo te contesto. Leider Erazo, ¿qué tipo de complicaciones ha tenido? Leider, gracias por esa pregunta tan importante porque las complicaciones y las dehiscencias que hemos tenido nosotros son supremamente llevaderas. Te voy a dar un ejemplo. La membrana BioGuide se reabsorbe de manera natural. O sea que la colagenasa del cuerpo es una enzima que va a comerse, comillas, va a afectar la estructura de la membrana, la va a subdividir y la va a llevar aminoácidos para poder salir normalmente por Krebs. Mientras que las membranas que tienen un tratamiento químico, cuando se exponen, es nefasto el resultado. Es una complicación que ya no tenemos una degradación natural, sino que tenemos fagocitosis porque hay infección. Y esa infección lleva a la producción de ácidos. Y esos ácidos no van a dejar que nuestra sutura, nuestros tejidos se afronten y vamos a comprometer los tejidos. Adriana Rodríguez, cuando son extracciones múltiples en la misma arcada, sugiere también regeneración con BIOS. Doctora Adriana, absolutamente sí. Enzo Cano, en caso de implantes inmediatos, no utiliza autoinjerto de tejido conectivo para mejorar la preservación de la encía perimplantaria y reducir la retracción de la papila. No, Enzo, no lo considero necesario. William Pérez, doctor, cuando hizo la extracción del molar, ¿cuál fue la causa para que se presentara la mucositis o la perimplantitis? William, no se me presentó nada porque ese caso todavía no se ha rehabilitado porque el paciente no ha tenido el dinero. Lo que yo quise hacer cuando les mostré esa figura y esa pérdida de ósea vertical es un ejercicio de que era la invitación a la mucositis y a la perimplantitis. En el caso que mostré, sí es un caso que ya hemos rehabilitado mi compañero y yo y tuvimos perimplantitis y obviamente antes de la perimplantitis hubo una mucositis. Ever Cuba,
¿Qué opina del injerto conectivo junto con los implantes post-exodoncia? Ever, no somos fan del tejido conectivo por la morbilidad que lleva. Consideramos que el protocolo que tenemos sin el conectivo nos ha dado muy buenos resultados y ahora en vez de conectivo, no porque estemos en contra del conectivo, el conectivo es el gold estándar en el contorno de tejidos alrededor de implantes, lo reconocemos, pero nuestros pacientes no quieren cirugía de paladar. Para eso lo que estamos implementando son matrices tridimensionales de colágeno. Jacob Bendayan. Cambia el protocolo de fresado en rebordes injertados. ¿Cómo evitamos que se giren los implantes en el momento de la segunda fase quirúrgica? Jacobo, para que usted esté más tranquilo, hay una metodología que muchos tenemos y es subpreparar. Al subpreparar usted tiene una situación más cómoda en cuanto a que la superficie del implante y el implante va a estar en mucho mayor contacto con el tejido óseo que tiene remanente. Eso es lo que yo le recomiendo. Usted me dice que cómo evitar que los implantes giren posteriormente. Caballero, tiene que, si gira es porque se fibrointegró y el implante no debe girar posteriormente nada. Si gira, desafortunadamente cometimos un error en la colocación del implante, que casi siempre es el aumento de la temperatura por fresado. Hacemos necrosis. Mario Martínez, doctor, ¿por qué motivo se puede dejar la membrana expuesta? Mario, te repito, la membrana BioGuide no tiene crosslink, no está tratada con un agente que sea un químico como un glutaraldehído o una enzima. Es colágeno que el cuerpo lo va a atacar a través de una enzima que nosotros tenemos natural que se llama la colagenasa. Por eso la dejé expuesta y por eso se puede dejar expuesta en preservación de reborde. Una de las grandes ventajas de de dejar la membrana expuesta y no hacer un colgajo para cubrir completamente el reborde es que yo no me traigo la línea mucogingival, sino que la dejo quieta. ¿Qué es lo que sucede cuando yo hago un colgajo y quiero regresar posteriormente? Eddie, doctor Fernán, gracias, muy buena su charla. Cuénteme por qué no colocas tu tornillo de cicatrización a los 4 meses si ya tienes estabilidad primaria o consideras que debes esperar más para poder hacer esto y proceder a la carga. Eddie, somos conservadores, muy a pesar de estar con nuestro protocolo adelantado, pues seguimos siendo y teniendo la mente conservadora. Realmente nosotros esperamos. Nuestra práctica no es que corra mucho al respecto y si entiendo bien tu pregunta, yo espero para que mi protesista pueda manejar mejor los tejidos blandos alrededor. Espero que eso conteste tu pregunta. Andrés Castro, buenas tardes. ¿Qué opinión le merece el uso en la exodoncia de PRF sin sustituto óseo como manejo de alvéolo? Andrés, no soy conocedor de PRF, no lo utilizamos, no te puedo contestar esa situación. Rafael Angulo, felicidades doctor Fernán por la ponencia. En el caso del lateral, en el implante tipo 1, pudo mejorar el nivel del CENI respecto al central adyacente con un tejido conectivo. Sí, eso se pudo haber hecho, Rafael. La verdad que sí. La verdad que sí, comparto tu apreciación. Se ve que eres periodoncista. Santiago Fuentes, doctor, ¿qué solución aplicar en el caso que se presentó en la mucositis y perimplantitis en los implantes posteriores? Santiago, ese fue un ejemplo que bien claro que es una realidad. Lo que utilizamos es Perisolv y utilizamos ácido hialurónico. Si quieres, por el privado me puedes escribir y yo te doy con muchísimo gusto el nombre de los productos. Corina Rodríguez, una imagen apical en un implante colocado hace un mes sin carga.
y colocación de un injerto bovino y membrana, ¿es posible reinjertar? Sí, sí es posible. Sí es posible, doctora. Claro que sí. Angélica Doctor, María Vallejo. Doctor, cuando hay infección aguda, regenera posexodoncia y utiliza medicamentos revuelto con hueso. Doctora Angélica, nosotros esperamos cronificar las situaciones agudas y luego entrar para hacer tipo 3. Consideramos que la mezcla de BIOS en una zona aguda, si bien no sucede nada porque BIOS no se infecta porque es de proteinizado, pero esperamos que se solucione la parte aguda, que no tarda más de una semana, doctora, y a la semana usted puede regresar y colocar su biomaterial y algunos doctores pues colocarán su implante. Yo diría que pocos, pero hay algunos que sí lo hacen. Rosario Ugarte, en pacientes que haya recibido tratamiento de radioterapia, ¿cuánto tiempo espera usted para colocar implantes? Doctora Rosario, esa es una pregunta para el internista o para el osteopatólogo, no para nosotros. Que ellos te digan cuándo hay que colocar el implante. Diana Riascos, gracias doctor. ¿Algún protocolo de irrigación antibiótica durante la preservación alveolar en zona de previo lesión infección? Sí, Diana, el protocolo es el convencional, es penicilina B, 1 miligramo una hora antes de la cirugía y 7 días 500 miligramos cada 8 horas hasta terminar. Ese es el protocolo convencional. bueno, doctor, hemos terminado la sección de preguntas. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Si alguien tiene una pregunta más en la presentación que vamos a pasar a continuación, está el correo del doctor. Muchas gracias. Deje un par de preguntas, Hamilton. Vea, ahí está la doctora Laidy Sánchez. Doctor, muchísimas gracias por la ponencia. En su práctica, ¿cómo le ha ido con el ácido hialurónico en el manejo de tejido blando? Laidy, apenas empezamos el manejo con ácido hialurónico y sería absolutamente irresponsable en decirle a usted que me ha ido bien. Yo no tengo la suficiente experiencia para eso. Jaime Ocampo, ¿tiene importancia clínica significativa el tamaño de las partículas en el proceso de cirugía? Si es el doctor Jaime Ocampo que yo conozco, el tamaño sí es importante, doctor. Gracias por la pregunta. Rafael Angulo, en los implantes tempranos molares con pérdida ósea, aparentemente la pérdida ósea es por el tipo de conexión utilizando conexión externa. Quisiera saber su opinión. Efectivamente, soy periodoncista. Gracias. Rafael, cambiemos a plataformas que sean, que los implantes sean switching platform, que sean menores en diámetro a la tabla protésica del implante, porque sabemos que allí hay un gran problema. Los implantes que yo le mostré de tipo 3, yo soy un odontólogo que llevo hace algunos años colocando implantes y eran los implantes tipo Brånemark donde las conexiones eran iguales al diámetro de la tabla protésica y sabemos que allí hay problemas. Los problemas son placa, micromovimiento. Cuando hay placa hay ácidos y esos ácidos se van alrededor de la cresta alveolar y por eso observamos en las radiografías una zona como saucerizada o una depresión. Y en los otros tipos de implantes, como ustedes vieron de pronto en el tipo 2, tenemos un intercambio de plataformas que nos garantiza mejor la situación alrededor del implante. Espectador anónimo. Bueno, no entiendo por qué es anónimo. Para los cirujanos, implantólogos o periodoncistas inexpertos y que recién han terminado el posgrado de las 4 clasificaciones para colocar los implantes, ¿cuál nos sugeriría utilizar? Yo no creo que seas tan anónimo, espectador anónimo, pero te sugiero que utilices preservación de reborde alveolar.
Angélica Delgado, buenas tardes. Doctor, ¿qué recomendaciones tiene con respecto al uso de ácido hialurónico en procedimientos de regeneración ósea guiada? Doctora Angélica, si usted quiere por el interno me puede escribir. Le voy a mostrar 2 seminarios que vienen la semana entrante y la que sigue, y ahí va a tener muchísima mayor información y mucha mejor de la que yo le pueda dar.